Vamos a iniciar con la primera. ¿Estamos listos? Sí. Vamos a iniciar con la primera plenaria que vamos a tener este retiro. Y vamos a hablar de etiquetas, identidad versus identidad. Esto es bien importante para la vida de cada persona, porque esto nos afecta en todas las áreas de nuestra vida, incluso en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional y en nuestras relaciones con los demás. Nos relacionamos y esto entonces resulta muy importante. Quiero siempre buscar desde el inicio para poder tener una base de dónde sale, cómo se inicia el problema, es lo que nos indica después cómo regresar a buscar la solución. Desde el principio de la creación, cuando Dios concibió al hombre, lo hizo con una identidad, lo hizo a su imagen y lo hizo a su semejanza. Génesis 1, 26 y 27, no está corriendo, déjame ver si se me apagó esto. No está corriendo. Lo acabo de prender. Ahí. No está corriendo. Ah, ya. ¿Cuál? Aquí. Por eso, con este, ¿no? Ah, ya. Dice Génesis 1, 26 y 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, tenemos a un Dios que es trino, es Dios Padre, es Dios Hijo y es Dios Espíritu Santo. A imagen de Dios hizo al hombre también, los hizo trino. El hombre es carne, el hombre es alma y el hombre es espíritu. La carne es el cuerpo que nos reviste, con el cual estamos aquí en la tierra, como se arranchaban hoy día el uno al otro, así se defendían. Bueno, todo eso estaba sucediendo en la carne, aunque a uno le afectaba también su alma, porque es que tenían algo, ideas ahí concebidas, porque el alma es donde es el asiento de nuestros pensamientos, de nuestros valores, donde está nuestra voluntad y todas nuestras emociones. Allí está el asiento en el alma. Y recuerden que también tenemos el espíritu. El espíritu es el soplo que Dios puso sobre el hombre. Es eso de Dios en nosotros. Es la participación de Dios en el hombre. Así lo hizo con Adán. Por eso es que Adán no le dio una Biblia. Él tenía GPS. Era el Espíritu Santo dentro de él. Y no necesitaba Biblia porque lo iba a dirigir y lo iba a llevar y lo iba a traer, lo iba a enseñar. Pero cuando el hombre, por su libre albedrío, toma la decisión de rechazar la dirección de Dios a través de su espíritu, del Espíritu de Dios en nosotros, entonces el Espíritu de Dios salió del hombre y el hombre quedó a merced de sus propias decisiones. Ahora tenía un problema. Uno de los grandes problemas, tuvo muchos problemas por eso, pero uno de los grandes problemas fue la pérdida de la conciencia de su identidad. Miren lo que dice en Génesis 3, 9 y 10. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El hombre siempre había estado desnudo. Y aquí, después de pecar, ve que su desnudez no la reconoce como parte de él mismo. Y se llena de miedo y vergüenza. Es decir, él mismo no se estaba reconociendo a sí mismo. El hombre ya no sabe quién es. Desde entonces,
Desde ese pecado de Adán, todos nosotros nacemos sin el Espíritu de Dios en nosotros. Porque un hombre sin espíritu puede engendrar solo hijos sin espíritu, iguales a él. Entonces todos venimos de la misma manera y tenemos el mismo problema de identidad cuando nacemos. No sabemos quiénes somos, no sabemos a quién pertenecemos y para qué vinimos al mundo. Esa es esta falta de identidad la que nos lleva a asumir etiquetas, que de alguna manera nos identifiquen y nos hacen creer que somos algo y servimos para algo. Hablamos un poquito de etiquetas. Las etiquetas nos ayudan a organizar el mundo. Donde usted se mueva va a encontrar etiquetas. Va al supermercado, están en todas partes. Va al supermercado, tiene etiquetas. Todo lo que tiene allí tiene etiquetas. Va a un almacén de adornos, de muebles, todo tiene etiquetas. Va a ver ropa, todo tiene etiquetas. Si va a comprar cualquier cosa, va a encontrar etiquetas que le van a dar instrucciones de uso, composición, lavado. Las etiquetas tienen como propósito identificar los productos y declarar su composición, su uso, su durabilidad, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que busca hacer? Sino simplificar la decisión que nosotros, a cada uno de nosotros, para tomar qué producto escoger, qué producto necesitamos. Miramos las etiquetas. De la misma manera, el ser humano, el hombre de su niñez y adolescencia, ha ido asumiendo etiquetas con el fin siempre de identificarse, de determinar su valor, de determinar su lugar en este mundo y su propósito. Estamos buscando siempre un sentido de pertenencia. Sabemos que tenemos eso en nuestro interior, en nuestro ADN, y buscamos ese sentido de pertenencia. Sabemos que pertenecemos a algo que es más grande que nosotros, pero no lo logramos identificar. Se nos hace más fácil definirnos en pocas palabras que comprender nuestra verdadera esencia. Pero esta simplicidad no hace justicia a la verdad de quienes somos. El problema con estas etiquetas es que todas ellas, en general, son falsas. Y ese problema es que, ¿por qué son falsas? Porque nacen de un calificativo que nosotros le dimos en nuestra propia carne, a nuestra identidad que es espiritual. Como dice 1 Corintios 2:14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Para discernir nuestra identidad necesitamos discernirla espiritualmente. Pero cuando no tenemos el Espíritu no podemos ni siquiera empezar a tener una idea de cuál es nuestra identidad. Vamos a poner todo en la carne y lo que hacemos es poner etiquetas. Estas etiquetas o este etiquetado es una distorsión. Es a lo que los psicólogos llaman error atributivo. Consiste en tomar un acontecimiento o un comportamiento específico y hacer de eso la identidad total de una persona. Por ejemplo, reprobé un examen, por lo tanto soy un pésimo estudiante. Me llamaron la atención en el trabajo y yo concluyo, soy un bueno para nada. Me propuse leer la Biblia en un año y al poco tiempo abandoné la tarea, el objetivo, y digo, soy un pésimo cristiano. Y aquí se le ocurre algo más que sucede
¿Quién tiene una idea de otra etiqueta más que nos ponemos? ¿Pero por qué? ¿Qué hace y toma la decisión de pensar que es un mal hijo? ¿Cómo qué cosa? No obedeció a su padre y después de eso, entonces dice, yo soy un mal hijo. Eso es un error atributivo. Eso comienza a pasar y comienza a identificarnos y la persona comienza a creer que eso es. Es tomar un comportamiento en específico y atribuirlo erróneamente a nuestra personalidad. Algo con lo que te definiste o te definieron, pero realmente nunca te definió. Esta etiqueta, de alguna manera, están dando forma a nuestras vidas y limitan nuestras vidas. Son cadenas que nos van atando. Algunas de estas etiquetas las generamos nosotros mismos. Como vimos en los ejemplos anteriores, algo nos sale mal, distinto de cómo lo habíamos planteado, alguien nos rechaza y por ese hecho pensamos que hay algo mal con nosotros mismos. Nos ponemos esa etiqueta. Pero también hay etiquetas que nos ponen otras personas. En especial, personas que amamos o personas que admiramos, personas que de alguna manera son cercanos a nosotros y nos pueden afectar fácilmente porque las respetamos, porque las admiramos, porque las amamos. Esto puede ocurrir en cualquier etapa de nuestra vida, no necesariamente solo en la niñez, sucede mucho en la niñez, pero puede pasarnos en cualquier etapa de la vida. Puede pasar incluso entre esposos. Y pasa, generalmente en muchos matrimonios pasa, que le va poniendo etiquetas la esposa al esposo o el esposo a la esposa. Y pasa también entre padres e hijos. Pasa entre maestros y estudiantes o entre los mismos compañeros. Pasa en compañeros de trabajo y en todos los ambientes se logra ver esto. Y el problema es que cuando sucede en la infancia solemos aceptar esta etiqueta sin cuestionamiento, porque aún no tenemos esa capacidad de defendernos a través de procesos mentales de decir, no, es que yo no soy así. Y es algo que potencialmente podemos ir arrastrando toda la vida y va a afectar de manera decisiva nuestro comportamiento, a menos que nosotros no aceptemos estas etiquetas y hagamos un proceso para descartarlas de nosotros. Las etiquetas son un problema, como dijimos, porque son falsas, pero también porque muchas son negativas. Nos consideramos, ahí yo puse una lista, hay muchas más, me gustaría que me ayuden con algunas más, etiquetas de eres inútil, somos tímidos, soy fracasado, soy raro, soy rebelde, soy vago, soy irresponsable, soy falso o soy demasiado soñador. No sé si alguno tiene alguna otra etiqueta que pueda añadir a esta. Me gustaría que participen y me digan alguna otra etiqueta. Desorganizado, ¿qué otra más? Torpe, tacaño, ¿qué otra más? ¿Otra etiqueta más? Mal hablado, ¿sí? ¿Cómo? Tramposo, mentiroso, hipócrita. Y comenzamos por un hecho, un evento, una situación, nos las colgamos y comenzamos a identificarnos con eso. El problema son los resultados que comenzamos a ver de ello. Los resultados ponemos ahí algunos. Nos volvemos inseguros, nos volvemos retraídos, nos volvemos huraños, nos volvemos ansiosos, nos volvemos descontentos, nos volvemos
distorsionan nuestra verdadera imagen. Todos esos son los resultados que producen, pero hay más resultados también. Si alguno tiene algún otro resultado que pueda añadir a esto, ¿no? Nos produce aislamiento, complejos de diferente tipo, sentirnos inferiores a los demás, bastante inseguridad, creo que eso ya estaba, inseguros, sí. Nos vuelve frustrados. Entonces, todo eso pasa con estas etiquetas negativas. Realmente son, como ven, son un problema porque no nos permiten entender quiénes somos, nos dan una imagen totalmente distorsionada y falsa, y de eso no nos permite ni siquiera a relacionarnos nosotros con nosotros mismos, menos con los demás, de manera sana y transparente, o sea, con una visión clara. Y entonces tenemos relaciones que están distorsionadas por esa misma inseguridad, porque somos retraídos, no queremos hablar y la gente dice, ¿este es creído? ¿Qué le pasa? Esa es otra cosa que comienza a verse. Por otro lado, también tenemos, en contraposición, tenemos las etiquetas positivas. Eso, en vista de ver los daños que causaban las etiquetas negativas, muchos autores comenzaron a hablar, o hubo una corriente humanista que propone las etiquetas positivas, las buenas etiquetas. Tú eres el mejor, eres lo máximo, todo lo puedes lograr, el mundo es tuyo, eres todopoderoso. ¿Cuál otra más? El cielo es el límite. ¿Qué más le dicen a veces a los niños como digo, ¿sabes qué? Yo necesito que él todo lo mereces. Hay más, hay muchas cosas. Hoy en día lo vemos muchísimo. Y hay gente que auspicia esto, pero miren cuál es el problema. Los resultados los vuelve egoístas, nos vuelve hedonistas, nos vuelve orgullosos, nos vuelve pretenciosos, nos vuelve vanidosos, nos vuelve insensibles, distorsiona nuestra verdadera imagen, otra vez. Y al final el problema es que no somos quienes somos. Entonces, al ser falsas y hacernos falsos, ya de por sí tenemos un serio problema. Como podemos ver, todas estas etiquetas nos llevan a creer que somos seres humanos, como seres humanos somos o nada o que lo somos todo. Nos están llevando de un lado al otro y ambas posturas son falsas y son dañinas. John Bethel dijo, el objetivo no es ni una buena ni una mala imagen de sí mismo. Más bien lo que queremos es una autoimagen precisa. ¿Veo lo que realmente soy cuando me veo al espejo? ¿Es lo que veo lo que realmente es? Porque esta es la pregunta importante para el caso. No se trata que yo me sienta la última Coca-Cola del desierto. El problema está en que si soy la última Coca-Cola del desierto. Y ahí es donde comienza la gravedad del problema. O no es que yo me sienta miserable, yo soy el que estoy arrastrándome por el piso allí. Y realmente eso soy yo, un gusano que se arrastra por el piso. Entonces, esa es la pregunta. El problema entonces con las etiquetas generalmente es dañina. Las etiquetas no sirven. Sin embargo, creímos durante mucho tiempo, antes de llegar a Cristo, o por la sociedad mismo, aún estando en Cristo, que eran buenas y verdaderas, o que eran necesarias, o que de alguna manera me identificaban y comenzábamos a asumirlas. Pero ahora vamos a hablar de la contraparte. Vamos a hablar de la identidad. Cuando Dios nos creó, nos dio identidad, nos dio propósito y nos dio dirección. Es en Él, en Dios,
donde debemos encontrar respuestas a quienes somos. Si yo tengo la oportunidad, yo tengo un auto Ford y preguntarle al señor Ford cómo se usa esto, cómo pasa con esto, para qué lo hicieron esto, él me va a dar la mejor respuesta que nadie. Dios nos hizo, al igual que Él, nos hizo seres espirituales, que además tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. No somos un cuerpo que tiene un alma y por allí pudiese tener un espíritu. No, somos seres espirituales. Juan 4:24 comienza diciendo: Dios es espíritu y somos imagen de Dios. Por lo tanto, sin el Espíritu de Dios no podemos conocer nuestra verdadera identidad. Si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, no podemos conocer, no hay manera de conocer nuestra verdadera identidad. Porque ya vimos que las cosas espirituales se entienden espiritualmente. Por lo tanto, para que nosotros podamos entender nuestra identidad, cuando llegamos a Cristo y lo aceptamos como Señor y Salvador, debemos comenzar a pensar de nosotros conforme la Biblia nos enseña que fuimos creados, como Dios nos define, y dejarnos llevar por el Espíritu Santo por ese camino que nos lleva a descubrir nuestra identidad. Es la única manera, es el camino que Dios ha trazado para ello. Normalmente cuando se habla de identidad hay algo muy clásico, porque hay como 38 versículos que hablan acerca de la identidad y se usan ellos donde habla que somos nación santa, pueblo escogido, donde nos va diciendo que somos hijos de Dios. Todo eso es lo que generalmente se usa para ver cuál es nuestra identidad. Pero Dios me llevó a este versículo que creo que nos va a decir bastante en el proceso de descubrimiento. No solo cuál es nuestra identidad, sino cómo es que se descubre esa identidad. Romanos 12:3 dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que le haya dado. Es interesante. Primero dice, tenga un concepto de sí mismo. En este pasaje vemos que la Biblia reconoce que nosotros nos estamos formando un concepto de nosotros mismos. Reconoce que esta es una realidad con la que vivimos en este mundo caído, del cual estamos siendo restaurados y estamos en un proceso de reconstruir y encontrar nuestra verdadera identidad. Es decir, la Biblia nos lo está reconociendo, nos está diciendo, esto es una realidad. Segundo, dice, piense de sí mismo con moderación. Pablo nos llama a ser cuidadosos, nos llama a ser sobrios en nuestra apreciación de nosotros mismos, que seamos moderados y sabios. Eso implica no aceptar cualquier cosa que venga de cualquier persona porque nos lo dijo o porque la idea se me ocurrió y entonces ahora pienso que yo soy. Realmente hoy, con esto de los diferentes tipos de géneros, es una locura. Cada quien se le ocurre algo más, algo nuevo y algo novedoso, y eso lo lanza y de verdad no tiene límites. Por eso nos llama a hacerlo con moderación. Es decir, ¿sabe qué? Ustedes
necesitan ser guiados correctamente. Nos está hablando de que esto no lo tomen a la ligera, no lo tomemos a la ligera. Veamos nuestra identidad como algo que necesitamos, que es precioso y necesitamos buscarla de la manera correcta. Y por último nos dice, según la medida de fe que Dios le haya dado. Aquí lo interesante es que nos está dando una pauta. Escuchen esto. Lo que piensas de ti mismo está directamente ligado a la medida de fe que Dios te haya dado. Qué interesante. Lo que piensas de ti mismo está directamente ligado a la medida de fe que Dios te haya dado. Yo creo y soy un convencido hasta la médula de mis huesos que yo soy un hijo del Señor. Y lo soy. Esa medida de fe la tengo, lo creo, y cuando alguien me dice, me puede decir este hijo del diablo, como le dijeron a Jesús, y él no fue corriendo a llorar y fue al padre, mira, me acaban de llamar hijo del diablo. Eso él sabía que no le correspondía y simplemente lo dejaba pasar. Cada cosa que nosotros pongamos por delante debe estar ligado a la medida de fe que Dios nos haya dado. Y esto es un concepto radical, porque el mundo está acostumbrado a establecer una serie de estándares. Por los cuales medimos nuestra identidad. A través de esos estándares, nosotros estamos acostumbrados a medir nuestra identidad y de los cuales surge nuestro amor propio y surge también nuestra identidad. Miren aquí algunos de estos estándares. Si yo tengo una familia feliz, yo soy alguien en este mundo. Si yo tengo un trabajo exitoso, es que yo soy... ¿Quién es? No, yo soy el gerente de tal empresa. Y eso nos comienza a dar identidad. A veces son los talentos y los dones. A veces son el dinero y las posesiones. A veces es la apariencia física. Puede ser la aceptación y la admiración de los demás. La intención aquí también es comenzar a buscarnos a nosotros mismos y comenzar a pensar dónde yo he estado buscando mi identidad. Porque esto es un patrón que le hemos seguido todos, de alguna manera. Cumplir con la normativa cultural, encontrar tus propósitos y pasiones, encajar en un grupo de personas. Eso es algo que todos de alguna manera hemos buscado. Tener buen humor y ser divertido. Ser inteligente e instruido. Tener dones espirituales o ministerios exitosos. Yo quiero ser pastor porque ser pastor me da categoría, me da no sé qué. O yo quiero ser el director de alabanza y si no soy el director de alabanza estoy que hago todo lo que pueda encontrar porque allí yo voy a encontrar mi realización, mi identidad, quién soy. Y estos, hay muchos más. No sé si alguien quiere aportar alguno más, pero hay muchos más. Y hay un sinnúmero de matices dentro de ellos. Según cada persona, lo mira, con qué sesgo lo mira, cómo lo está intuyendo. Y tanto ustedes como yo somos conscientes de esto o lo hacemos de manera inconsciente. Pero todos tenemos categorías predilectas
entre estas o algunas otras que le dan el estándar a cada uno de nosotros. Por ejemplo, para mí, realmente yo me puse a evaluarme y he dicho, sí, para mí ser inteligente e instruido ha sido algo que he procurado. No solo lo he mirado, lo he auspiciado, lo he provocado, lo he buscado. Porque de alguna manera yo he querido que eso me defina. Sin embargo, en la medida que uno comienza a acercarse a Dios, he notado que Él te dice algo diferente. Me dice, cuando se trata de tu identidad y de tu apreciación de ti mismo, todos esos estándares son irrelevantes. ¿Y cómo lo prueba? Por ejemplo, yo tenía una empresa exitosa y era parte de mi grupo de declaración de éxito. Bueno, llevó a una velocidad vertiginosa eso de la cúspide a lo profundo. Y la única manera de sobrevivir bien en el proceso es sacándose de encima el valor que había allí. Necesitamos, dice, cuando se trata de tu identidad y tu apreciación de ti mismo, todos los estándares son irrelevantes. Lo que es relevante de ti, el único estándar que realmente importa, es la medida de fe que Dios me ha dado y cómo la uso para reflejar el amor de Dios. Tiene que ver básicamente con eso. Todo lo demás se deshace en nada. Hoy mucha gente miraba a Maradona como un dios y de pronto no podían ni jugar fútbol. Es decir, todo lo demás se desvanece, se hace humo, se hace nada. Y dice que eso, la polilla y el hollín, todo se va deteriorando, todo aquello que buscamos que nos dé. Por eso no debemos buscar la identidad allí. Esto nos debería llevar a pensar, si es por la medida de fe que Dios me ha dado, no me estoy amando a mí mismo por mí mismo, por lo que hay adentro de mí o por lo que yo soy. O sea que no me puedo llevar el crédito de nada. Porque hasta la medida de fe yo puedo decir, wow, mire, el pastor está caminando sobre el agua ahora. Pero ese no soy yo. Es la medida de fe que Dios nos ha dado. Y eso es así. No tenemos ningún crédito en nuestra identidad. Así que no tenemos que esforzarnos y volvernos locos tratando de construirla por nosotros mismos. Nosotros no construimos nuestra identidad. Dios lo hace. Y es importante tenerlo claro para que bajemos esa pretensión absurda que nos recalienta, que nos saca de quicio, que nos lleva a ansiedades, angustias, frustraciones. ¿Y por qué Dios está claro que Él debe construirla? Bueno, en la Biblia podemos ver el resumen de por qué. Génesis 6:5 dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón eran solo hacer
siempre el mal. He subrayado, toda intención solo hacer siempre el mal. Es decir, por nosotros mismos lo que vamos a construir no sirve para nada. De hecho, dice la Biblia que es Dios quien da la fe. Nosotros no podemos sacar fe de nosotros mismos. No somos capaces ni siquiera de creer en Dios, a no ser que Dios nos dé esa fe. Es decir, no podemos tomar ni siquiera crédito por creer en Dios. La Biblia dice que estamos muertos espiritualmente, nacemos muertos espiritualmente, estamos completamente perdidos. Solo la obra de otro, de Jesucristo, puede levantarnos de la muerte. Si se fijan lo inútiles que somos por nosotros mismos, es un principio que la Biblia lo enseña repetidamente. Si en serio crees que Dios es soberano, que está en control de absolutamente todo, esto que estamos hablando ahorita tiene que hacerte sentido. Porque esto es un gran desafío. Abandonar esas luchas es uno de los más grandes desafíos que tenemos todos. De construir nuestra propia identidad. Ahora, por otra parte, debemos considerar que entre más nos involucramos con Dios, somos más maduros espiritualmente. Entre más estrecha es nuestra relación con Dios, entre más incluyo a Dios en mis pensamientos, en mis luchas, en mis planes, en las interpretaciones de mis circunstancias inclusive, más dependo de Él, es decir, crezco en santidad por su gracia. Una mayor relación con Dios nos lleva a una mayor dependencia de Dios. Y esa mayor dependencia de Dios nos lleva a una mayor santidad en gracia. Que nos permite vivir y disfrutar nuestra verdadera identidad. Romanos 12:3 dice que Dios nos da diferentes medidas de fe. Por voluntad de Dios, no todos caminan igual. No todos creen igual. No todos obedecen o ejercen igual su fe. No todos ejercen sus dones de igual medida, en igual medida. Pensemos en algunas implicaciones de esta realidad. En el lugar en que te encuentras hoy, en tu caminar con Dios, hoy, aquí, en este momento, en este retiro, es exactamente donde Dios te tiene. Además, el autoconcepto y la autoestima es algo completamente desligado de lo que los demás piensan de ti y de lo que tú piensas que debería ser o deberías hacer. Y está completamente separado, diferente de dónde se encuentran las otras personas en su caminar con Dios. Es decir, yo no voy retrasado porque veo que otro va más adelante, ni no que yo voy bien adelante porque veo que los demás van bien atrás. No dependemos del caminar con Dios de otras personas. Es decir, no hay necesidad de compararse. La Biblia dice que al que Dios más le da, más le demanda. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. La pregunta es, ¿por qué no repartió igualito?
¿Por qué no dio 4, 4 y 4? La soberanía de Dios. Y el de 5 trajo 5. El de 2 trajo 2. Al que Dios más le dio, más le mandó. Y al uno que no hizo nada, ¿a quién se lo dio? Al que más tenía. ¿Ah? Eso sonaría en mi casa un poco injusto, ¿verdad? ¿Ah? Pero la voluntad de Dios es para tu vida. Y esa debe ser tu única preocupación. Cada quien vive su vida con Dios y se considera a sí mismo según donde Dios lo tenga. Ahorita se me vino a la memoria cuando Pedro le pregunta, ¿y qué va a pasar con Juan? Y dice, no, tú no te metas, eso no es problema tuyo, le digo. ¿Sabes qué? Vete a otro lado con eso, esto no es tu problema lo que pase con Juan. ¿Ah? Así a veces estamos nosotros, mirando lo que hace Dios con los demás. Pero nuestra única preocupación debemos ser nosotros mismos, nuestra relación con Dios. Cada uno vive su vida con Dios y se considera a sí mismo según donde Dios lo tenga. Debemos considerar un descanso en esta realidad. Yo lo que quiero traerles hoy es una palabra que los deje descansar en Él. En que no estoy construyendo es que yo tengo que empezar a trabajar más porque es que la gente me mira como vago. O yo me considero vago. No, ¿sabe qué? No es así. No, porque eso viene de medidas comparativas, de cosas construidas en su cabeza. Es que tengo que hacer más, sí. Por supuesto. Es que la culpa y eso y nos da vuelta y hacemos un shampoo y nunca estamos contentos y siempre, por eso siempre andamos en frustración que nos roba la verdadera identidad. Dice, Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva, toda, ¿cuántas? ¿Cuántas? Todas. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Todo lo que usted recibe, todo lo bueno que hay en su vida, vino de Él. O sea, usted no hizo nada. Lo único que hizo es recibir. A lo mejor puso las manos para tomarlo, nada más. Pero Él se lo dio. Él se lo dio. Nos dice toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. No vienen de sus propias fuerzas, no dependen de sus debilidades, no depende de tus pecados ni de tus imperfecciones. Cuando Dios decide que te va a transformar, lo hace en pleno uso de su soberanía. ¿Saben? Yo estuve en una época buscando intensamente poder ser santo. Y lo que menos podía era ser santo. Pero cuando Dios quiso, me ha llevado en el camino de la santidad de una manera que yo digo, no entiendo. Todo el esfuerzo que le puse, no logré casi nada. Pero Dios me comienza a llevar de la mano y cuando me doy cuenta de atrás digo, wow, y yo he avanzado todo eso. Pero es el amor y la generosidad de Dios cuando uno deja que Él tome tu mano y Él te lleve. Descansemos, aprendamos a descansar en Dios y en su soberanía. Quizás a alguno le preocupe escuchar esto y pensar que esto puede interpretarse como que no debemos hacer nada y nos podemos relajar del todo. Y que no debemos preocuparnos por la santidad y ningún esfuerzo para mejorar. El pastor Guillermo estaba como así, como medio quedándose dormido, y de repente abrió los ojos y está que me mira allá y creo que no es buena señal. Porque se puso a mirarme allá como intenso.
Creo que está preocupado. Pero ¿sabe qué? Yo creo que nosotros tenemos que aprender a estar muy bien con esta paradoja y reconocer que la Biblia enseña ambas cosas. Por un lado, debemos cuidar nuestro comportamiento como verdaderos cristianos, revisando nuestra santidad y arrepintiéndonos de todo pecado y apartándonos de todo ese camino de pecado. Y esto no se trata de emociones, ¿eh? Donde procuramos caminar de acuerdo con los mandamientos, llevando adelante nuestra salvación con temor y temblor. Pero por otro lado, debemos aprender a descansar en Dios, reconociendo su gracia soberana en nuestras vidas. Antes de que nos frustremos, porque mucho de lo que estamos haciendo para determinar nuestra identidad probablemente lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. ¿Sabe? Ahí nos vamos a encontrar en ese hámster dando la vuelta en la rueda, nos vamos a encontrar muchas veces. Porque mucho de lo que nosotros intentamos lo hacemos en nuestras propias fuerzas. La vida cristiana depende 100% de la gracia de Dios y necesitamos aprender a caminar en gracia. Dios te está hablando hoy a ti y a mí muy seriamente para que entendamos que debemos desechar nuestros estándares preferidos. Lo que crees que es lo más importante y te define, no te define. Y deben grabarse esto. No puedes pensar en ti mismo aparte de tu relación con Dios. No puedes pensar en ti mismo aparte de tu relación con Dios. Tu naturaleza, tu identidad, la razón por la cual fuiste creado, toda tu existencia se basa en lo que Dios te ha dado. Dios nos creó para muchas actividades, pero todas sirven a un propósito último, que es reflejar su gloria y de esa manera adorarlo. El propósito del ser humano es eso. Para gloria mía los he hecho, dice Isaías. Reflejar la gloria de Dios. Ese es el motivo por el cual todos estamos en la tierra. Y de esa manera, cuando reflejamos la gloria de Dios, lo estamos adorando. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Piensa en una persona que amas. Piensa. Y si eres adolescente, no pienses en voz alta porque puedes meterte en problemas. Pero piensa en una persona que amas. Y piensa que lo estás viendo esa persona que se está mirando al espejo. ¿Ok? Yo digo, cuando lo ves allí frente al espejo, ¿a quién vas y le dices que lo amas y lo abrazas? ¿A la persona o al espejo? Nos veríamos como locos, ¿no? Yendo al espejo a abrazar el espejo. Qué lindo que te ves aquí. No, ¿verdad? Abraza a la persona. Si nosotros fuimos creados a imagen de Dios, nosotros somos una especie de espejo que refleja al Creador del cielo y la tierra. La razón por la cual nosotros somos corona de la creación es porque reflejamos a Dios. Y lo reflejamos de una forma única, que no se compara a nada en la tierra. La naturaleza habla de la gloria, pero nosotros la reflejamos a Dios.
Ahí se ve como una sombra, aquí se ve, por aquí, pero nosotros estamos hechos para reflejar, como en un espejo, la gloria de Dios. Entonces yo, pensando en Kenia, cuando yo veía la transformación que Dios estaba realizando en ella, yo me alegraba mucho por ella. Y me gustaba mucho lo que veía. Pero honestamente eso producía a mí un mayor amor a Dios, a quien Kenia estaba reflejando. Porque estaba conociendo a Dios a través de sus actos de servicio. Veía una actividad de Dios, porque eso no es ella. Yo no la veía antes tan así, ahora la veo. Cuando veo esa humildad, esa misericordia, cuando uno ve en la otra persona ese amor que va al sacrificio, aquí estamos viendo es a Dios de una manera. Y estamos amando a Dios que está reflejando esa persona. No estamos realmente metidos con la persona. Lo vemos a través de la persona y lo agradecemos y eso nos encanta, pero realmente a quien estamos verdaderamente amando es al Dios que están reflejando. Y nos gusta, nos encanta. Mi papá le prohibió a mi mamá leer la Biblia cuando ella se convirtió. Y mi mamá comenzó a leerla a escondidas de él. Y comenzó a ir a la iglesia sin que él supiera. Y le dijo, mi papá le había amenazado con divorciarse si es que se enteraba que ella se decía evangélica. Mi mamá se enfrentó a la pregunta de mi papá un día. Mi papá le dijo, quiero hablar contigo, le dijo, quiero que me digas si te has hecho evangélica. Mi mamá lo miró y dijo, esta es la hora de la verdad. Y le dijo, sí. Y lo miró. Mi papá la miró y dijo, me gusta lo que veo. Cuando vemos a Dios reflejarse, no hay quien no le guste. Cuando fuimos creados, me refiero a la raza humana, reflejábamos y representábamos a Dios de forma gloriosa y alabándolo con nuestra existencia. Estábamos cumpliendo nuestra función en forma ideal. Ese era el Génesis, cuando Adán se paseaba, dice que Dios se paseaba con él, él iba dentro de él, o sea, es una relación intensa, un reflejo profundo, todo. Era el espejo inmaculado. Era ver a Adán, era ver a Dios de muchas maneras. Estaba cumpliendo de forma ideal. Luego decidimos darle la espalda a Dios y escogimos creerle a otra voz y a nosotros mismos. Y escogimos que nuestras capacidades sean las que decidan y dejamos de lado la gloria de Dios. Escogimos buscar nuestra propia gloria a nuestra forma e independientes de Dios. Esto lo hicimos todos. La Biblia dice en Isaías 48:8, nunca habías oído ni entendido, nunca antes te había abierto el oído. Yo sé bien que eres muy traicionero y que desde tu nacimiento te llaman rebelde. Y luego en el Salmo 51:5 dice, pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero luego llega Cristo y mire lo que Pablo dice. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como el Señor, como por el Señor el Espíritu. El pasaje dice, estamos siendo transformados. No dice, ya hemos sido transformados. No dice que ya somos el ideal. Ni tampoco que somos las criaturas maravillosas que a veces nos gustaría creer que somos. Esto implica que hay cosas en nosotros que necesitan ser transformadas todavía.
Nuestra verdadera identidad se está construyendo, Dios la está construyendo. Entonces, cuando nos sentimos mal por aquello que necesita ser transformado en nosotros, lo que está pasando es que estamos abriendo los ojos por fin y teniendo una imagen clara y precisa de quiénes somos. Por primera vez estamos entendiendo que ese no soy yo. Cuando no tenemos esa relación con Dios, creemos que somos todas las barbaridades que hacemos. Pablo entendió que la mayor tragedia del ser humano fue perder la función gloriosa que algún día cumplíamos. Pero en Cristo y a través del Espíritu Santo, Dios está revirtiendo ese diseño original. Nos está devolviendo poco a poco la función de reflejarlo y hacernos más como Él. Podría decirse que nos está haciendo más humanos. Nos está devolviendo nuestra identidad. Esto es un proceso. Mire lo que dijo Sinclair Ferguson. Recuperar la gloria no es la meta final en el cielo, es el nombre del juego desde el principio. Es decir, recuperar la gloria no es algo que vamos a ver al final. Es el proceso por el cual estamos siendo transformados. Estamos en un proceso de recuperación de esa gloria de Dios, que es reflejar a Dios. Entendiendo estas cosas, ¿cómo podíamos predicar o hablar, amarnos a nosotros mismos independientemente del Señor? Sería como agarrar el espejo y ponerlo al revés. Ya no reflejo a Dios, ahora me reflejo a mí. Y eso es. Y no podemos usarlo de esa forma. Conclusión. ¿Qué concluimos con todo esto? Que Cristo es la llave de nuestra identidad. Cristo es la llave de nuestra identidad. Conforme somos transformados más y más como Cristo, más y más hallaremos gozo en quien somos. No por nosotros mismos, no por nuestros dones, no por nuestras habilidades, no por nuestros logros, tampoco por nuestros atributos físicos, sino porque Cristo está en nosotros. El hombre perfecto nos enseña a volver a reflejar a Dios como Él lo hizo. Y el Espíritu Santo acciona en nosotros por su gracia. Eso es vivir nuestra identidad en Cristo. Nuestra verdadera identidad. Y vivir esta identidad es un proceso que toma tiempo. Escuchen, la identidad verdadera toma tiempo. No es algo que nos debe a nosotros como decir yo no puedo. No. Y eso está bien. Porque será en el tiempo de Dios. Y eso es maravilloso. Esto es algo verdaderamente hermoso. Simplemente no depende de mí. No depende de ti. Puedes caminar en gracia. Saben, cada uno somos como la luna, que cumple su propósito de reflejar la luz del sol en medio de la oscuridad de la noche, ¿verdad?
Dios ha designado esta dignidad para cada uno de nosotros. Reflejarlo a Él en la oscuridad de lo que vivimos, del mundo en el que vivimos. Y esto debe llenarnos a nosotros de alegría. Debemos gozarnos en nuestro Creador. Pero eso sí, ni por un segundo, escúcheme bien, ni por un segundo cometa el error de pensar que esa luz surge de usted mismo. Así que con alegría podemos repetir esto y por favor repítanlo conmigo. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. Otra vez para que nos despertemos. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. Dios pone tanto el querer como el hacer. Y nosotros al mismo tiempo llevamos a cabo nuestra salvación con temor y temblor, reconociendo que este proceso toma tiempo, pero corriendo esta carrera y esforzándonos en la fe para amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Así que quiero terminar diciéndoles, piense cada uno en cuáles son sus valores, cuáles son sus estándares. ¿Cómo te defines tú? Esa es la tarea que quiero dejarle. ¿Cómo te defines tú? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus estándares? Y les digo algo, les anticipo algo, cuando lo comiencen a pensar, posiblemente son una mezcla de lo que el mundo te enseñó, por un lado, de lo que en tu propia pecaminosidad percibes y también de lo que Dios ya ha venido enseñándote. El énfasis no está en buscar amarme más, sino en buscar amar más a Cristo. Es que cada día la balanza se incline más hacia sus valores, hacia buscar el reino de Dios y su justicia en nuestras vidas. Porque todo lo demás vendrá por añadidura. Les dejo esta tarea. Busquemos en dónde estamos en este momento. Y que no sea un momento de cuánto me preocupa, sino, Señor, ok, ¿y ahora qué viene? ¿Qué hay que quitar? ¿Qué vamos a poner? ¿Qué vas a poner? ¿A dónde me vas a llevar? Acompáñeme, vamos a orar por eso, por la identidad que Dios nos ha dado, que cada uno podamos mirarnos de manera correcta. ¿Ok? Señor Jesús, gracias. Gracias porque tú eres la llave que toma nuestras etiquetas y las arranca, porque tú nos vienes a dar identidad. Esta identidad que fue tan costosa y valiosa, que ha sido tan generosa porque eres tú mismo en nosotros, dándonos un valor que ni siquiera logramos imaginarlo. Y nosotros estamos en las pequeñeces de este mundo buscando etiquetas que se amolden, que nos queden, que nos entallen, pero ninguna lo podrá hacer, porque somos tu imagen, Señor. Nuestra identidad está en ti y queremos regresar a ti. Queremos regresar a la imagen correcta. Queremos abrazar esa imagen y que sea tu gloria reflejándose en nosotros. Sabemos que eso nos dará una inmensa alegría a nuestro corazón, pero hay un reto grande en el desafío
de recorrer ese camino. Ayúdanos, Señor, a hacerlo en descanso de tu gracia, en descansar en el poder del Espíritu Santo, en saber que tú manejas los tiempos, en que no todo para todos es igual, que tú tienes un plan para cada uno de los que están aquí, y en cada uno es maravilloso. Señor, ayúdame a mirar mi plan, el plan que tienes para mí y no el de los demás. Que yo quiera ser lo que tú me hiciste. Gracias, Señor, por la identidad maravillosa que me has dado. Y que aunque aún no la conozco, yo sé que es maravillosa. Porque todo lo que viene de tu mano, así es. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Y te adoramos en esta hora y en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.